Les saluda Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Bienvenido a cada hermano que se está conectando. Estamos hablando sobre la fidelidad de Dios y hemos leído en Lamentaciones, voy a leer en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, donde dice así: que las maravillas del Señor jamás terminen, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Esperamos en el Señor. Y si vamos al Salmo 119:90, dice: tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Seguramente, amados, muchas veces hemos entonado la alabanza que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Pero verdaderamente no llegamos a comprender muchos. A veces no comprendemos ni tenemos una idea de lo que significa la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad es un atributo de Dios, que Dios se manifiesta, de Dios, y que se manifiesta, amados, en nosotros, en sus hijos. Su fidelidad es lo que nos hace nosotros, amados, que digamos que toda nuestra confianza está en nosotros. Es decir, que si hay personas que dudan y desconfían, amados, de Dios, es porque no comprenden el verdadero y maravilloso significado que es la fidelidad de Dios. Yo sé que muchos estábamos conectados anteriormente, pero el internet me falló algo y tuve que volver a conectar. Mil disculpas, amados. Seguramente, hermanos, habrá muchos tratados teológicos sobre la fidelidad de Dios y quizás aún no podemos comprender lo que verdaderamente significa que nuestro Dios es fiel, amados. Lo mejor para comprender la maravillosa fidelidad de Dios es reflexionando en la forma de cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en este mundo y principalmente en nuestras vidas. La ilustración sobre la fidelidad de Dios, amados, son muy abundantes. Hemos leído artículos, tenemos mensajes bíblicos y a través de las escrituras. Hace más de 4,000 años atrás, el mismo Dios dijo: mientras exista la tierra, y eso lo dijo en Génesis capítulo 8, versículo 22, lo dijo así. Dios dijo: mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa es una nueva prueba, amados, del cumplimiento de esta promesa hecha por Dios. Esta casualidad es esencial y sin ella no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, porque la naturaleza de Él es fidelidad. Es fiel, Dios es fiel, la cual es imposible porque Dios no puede hacer nada que atente contra Él mismo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13: si somos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. La fidelidad, amados, es una de las gloriosas perfecciones de Dios. La fidelidad, amados, es como el cinturón de Dios. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 89:8. Oh Dios, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu verdad está en torno de ti. Asimismo, amados, encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 5, que nos dice: la justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su cintura. Dios, amados, nunca olvida ni falta su palabra. Nunca la pronuncia con duda. Nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido
a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza o juicio, porque, como lo dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Por ello, hermanos, tenemos que comprender y decir con seguridad, como tenemos como dice Lamentaciones, capítulo 3, 22 y 23, que les acabo de leer. Nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, amados. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Cristo? Pero qué bendiciones es levantar nuestros ojos y ver que Él es fiel en todas las cosas, amado, y en todo momento. Cuando menos lo esperamos, solamente alzamos nuestros ojos, como dice el salmista, alzar los ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Tenemos, hermanos, que reconocerlo, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoced, pues, que el Señor vuestro Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto de generación tras generación con los que le aman y cumple sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que le odian dándole su merecido. Eso es la palabra de Dios. La fidelidad es una cualidad esencial del ser de Dios, amados, ya que sin ella no sería Dios. Y está íntimamente unida a la verdad. Para Dios ser infiel sería obrar contra su propia naturaleza, ya lo dije, lo cual es imposible, como hemos visto en el texto que hemos leído. Dice el salmista en el Salmo 36, capítulo 5, tu fidelidad alcanza el cielo azul. Es decir, hermano, es tan inmutable que no cambia, que está por encima de la comprensión finita, de lo que nosotros como ser humano podemos comprender. Todo lo que concierne a Dios es enorme, es grandioso, es incomparable, es maravilloso, mis amados. Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, ni renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir todas y cada uno de lo que Él ha prometido. Dice Lamentaciones capítulo 3, 22, 23, el amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renueva. Qué grande es su fidelidad. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Se manifiesta de diferentes maneras, mis amados. La fidelidad de Dios se manifiesta en la naturaleza y en la historia. En la naturaleza lo vemos en el Génesis capítulo 8, versículo 22. Si vamos a Génesis capítulo 8, versículo 22, mire lo que nos dice en cuanto a la fidelidad de Dios. Mientras la tierra permanezca, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son abundantes, amados, en las Escrituras. Una vez ejecutado el juicio del diluvio, que ustedes lo conocen, hay un nuevo comienzo de las relaciones del Creador con la creación. Dios promete no solamente no maldecir la tierra por causa del hombre, sino que también mientras la tierra permanezca en su estado actual, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Cada año que pasa es una nueva evidencia, hermano, del cumplimiento de esta promesa de Dios. Si nos vamos más adelante en el mismo libro de Génesis,
capítulo 15, versículos del 13 al 16. Mire lo que dice así. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Después de Abraham, amados, los siglos siguieron su curso, y los descendientes gemían en Egipto mientras cosían ladrillo estando esclavizados. ¿Quién no conoce la historia? Se habían olvidado de Dios, de sus promesas. Y a veces a veces nos pasa que en los momentos difíciles perdemos nuestra visión y nos olvidamos de sus promesas, de su palabra. Así le pasó a este pueblo. En ninguna manera, porque pasadas 430 años salieron liberados del yugo de la esclavitud. Y nosotros vemos y sabemos la historia que está escrita en Éxodo capítulo 12, 41, cuando Dios libera a su pueblo. Dios había prometido también la venida del Mesías. Y lo vemos en Isaías capítulo 7, 14. Y en el tiempo oportuno envió a su Hijo al mundo. Envió a su unigénito Hijo al mundo para que tú y yo no ocupáramos ese lugar. Él ocupó ese lugar por nosotros. Pues murió por nosotros. Se hizo pecado para darnos el perdón de los pecados, para ser llamados hijos de Dios, para estar escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Así que, amado, la fidelidad de Dios en la naturaleza manifiesta en su naturaleza y en la historia. Discúlpenme, hermanas, tuve un pequeño problema, pero estamos aquí. La fidelidad de Dios se manifiesta en su inmutabilidad. Y lo vemos eso en Santiago, capítulo 1, versículo 7. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es inmutable, hermano. Su fidelidad, por eso la fidelidad de Dios no es inmutable. No importa que nosotros no seamos fieles, Él siempre va a ser fiel. ¿Qué es la inmutabilidad? Cuando hablamos de inmutabilidad se refiere, amados, a aquello que no puede ni se puede cambiar. Y el único que puede tener esa cualidad es nuestro Dios. Tal como lo dice el texto que hemos leído, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es fiel porque no cambia. Y esto nos debe hacer sentir, ¿qué, amados? Confiados, tal como lo dice el versículo que hemos leído. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Señor Dios. Y no hay mayor dádiva ni mayor don que su perdón y nuestra salvación. Él es nuestro Padre, nuestro protector. Él es nuestra provisión. Su fidelidad es grande, incomparable es. No importa que tú y yo le podamos fallar, Él siempre va a ser fiel. Él siempre va a estar por ti y por mí. Él prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Así que, amado, no tengamos temor, no tengamos ansiedad, no nos pongamos nerviosos bajo las circunstancias. Y yo también esta palabra me la aplico también a mi vida, hermano, porque todos pasamos diferentes tribulaciones momentáneas, como dice la palabra. Y en esas tribulaciones a veces sentimos como que cuando oramos como que Dios no nos ha escuchado. Pero yo te digo, como dice el salmista, alma mía, espera en silencio en el Señor. Y Él peleará por ti.
Dice el Señor, mía es la venganza. Que nadie te quite el gozo del Señor, que es tu fortaleza. No permitas ni que tu familia, ni que tus hijos, ni que tu esposo, ni que tu vecino, no permitas nada de eso que te quiten el gozo. Tú enfócate y cree la palabra de Dios. Di la palabra, envía la palabra del Señor, pero creyéndola para que haga efecto en la vida de los otros y en la vida nuestra, hermano. Dios no se arrepiente, hermano, de habernos salvado. Él no se arrepentirá de haber perdonado nuestros pecados. Podemos sentirnos entonces confiados que nuestra salvación no depende de lo que diga la persona o de lo que diga la religión o una iglesia. Nuestra salvación depende de nuestro Dios, que es fiel y no cambia, sino que permanece para siempre. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos el perdón de los pecados, somos hechos hijos, somos herederos con Dios y herederos con Cristo Jesús. Nada va a cambiar. Nosotros hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, ese que mora en ti y que está contigo, que es el que nos ayuda y nos guía a toda verdad y a toda justicia. La fidelidad de Dios, amado, se manifiesta en sus promesas. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 23. Vámonos al libro de Hechos, amado. Está después de los primeros libros del Nuevo Testamento. Capítulo 10, versículo 23. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, entonces, dice así, Él cumple su promesa, dice, y está hablando aquí de la visión de Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 23. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se levantó con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Descansamos, hermano. Aquí habla, dice que entonces los invitó a entrar y los hospedó. ¿Ok? Está hablando de Pedro, ¿verdad? Del mensajero de Cornelio. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, porque había tenido una visión. Él los invitó. Tenemos que aprender a descansar con seguridad absoluta, amado, en la palabra de Dios, en su palabra. Creerle a Dios en su palabra, creerle sus promesas, porque Él no es un hombre para que mienta. En todas las relaciones con su pueblo, hermano, yo quiero explicarles esto para que ustedes se lo graben, que en todas las relaciones que Dios tenía con su pueblo, Dios es fiel. En Él podemos confiar plenamente, ya que nadie ha salido defraudado. Yo hoy día mismo tuve una experiencia, hermanos, había orado por una situación y el Señor contestó mi oración. Y vi la mano del Señor y le di gracias, Padre Santo, porque tú sabes todas las cosas. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor. Llegó un momento que yo me puse a orar y yo decía, Señor, ayúdame para pasar, ayúdame en esta situación. Y el Señor, con su misericordia y en su fidelidad, como dice, y escuchó mi oración. Pero hay que creerle y hay que orar creyéndole a Él, creyéndole que Él es nuestro Padre, que Él tiene control de todo, hermano, que Él es nuestro Padre, que Él no nos va a dejar ni a desamparar, que Él prometió que va a estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida, que Él prometió que aunque vengan, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, ninguna lengua que se levante en condenación, porque esa es promesa para ti, para mí, para sus hijos, una promesa, y solamente lo que tú y yo tenemos que hacer es activar esa palabra para que se haga realidad y vaya y haga el efecto que tiene que hacer. Por eso dice que nosotros los cristianos, la familia en Cristo, cuando verdaderamente tú le crees a Dios y andas en obediencia y santidad, tú vives de victoria en victoria. No te digo que no vamos a tener aflicción, no te digo que no vamos a tener problemas. Claro que sí. En el mundo tendrás aflicción, dijo el Señor, pero yo he vencido el mundo, dijo. Esta es una verdad preciosa que el pueblo de Dios necesita saber, por cuanto su fidelidad
es una parte esencial del carácter divino y en ella debemos depositar nuestra confianza, hermanos, en Él, en su palabra. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica, ¿verdad? Como que te la dijera. Y otra cosa es, hermano, cuando tú le crees, cuando tú actúas conforme a su palabra. Cuando tú dices, mi padre dijo y eso va a ser así. Aunque tú veas las cosas negativas, tú dices no. El Señor me prometió y yo sé que Él me cuida, Él me protege, que el Señor es mi pastor, nada me faltará. No tengo trabajo, pero nada me faltará. No tengo aquí la nevera, pero nada me faltará. El Señor es el que, eso es creerle, saber y estar seguros que una cosa es que tú estudias la palabra y otra cosa es vivirla, que esa palabra se haga rema en tu vida, que esa palabra es como tu respirar, que esa palabra en realidad tenga vida en ti. Dice que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que abunde en nuestro corazón, que sea un canto de alabanza al Señor. Dice un Señor, yo no vengo a pedirte, te vengo a bendecir, que cada día haya en nuestra boca un cántico de gratitud, de bendecir a nuestro Padre. Hay épocas, hermanos, en la vida de los hombres, incluso en las vidas de nosotros como cristianos, cuando no es fácil, hermano, por las circunstancias, creer que Dios es fiel. Pero ¿por qué pasan eso, hermano? Porque a veces nosotros nos descuidamos de esa relación que tenemos que tener con Dios cada día, del orar, de alabarle, que cuando vengan a nosotros tristeza, cuando vengan pensamientos y que cuando se pongan aquí en nuestra mente, nosotros siempre, inmediatamente, reprendamos esos pensamientos, esos momentos de tristeza con la palabra y empezamos y tenemos que empezar a alabar. Nuestra fe, hermanos, es probada fuertemente. Todos somos probados, hermanos. Y la inquietud se apodera de nuestras vidas. ¿A quién no le pasa? A todos. A mí me ha pasado, hermano. De manera que eso nos hace difícil y de darnos cuenta de la obra, del amor grande que Dios tiene para con nosotros. A veces nos pensamos y solamente estamos pensando en el problema, pero no estamos viendo que Dios, aunque no lo veamos, Él está haciendo, Él está obrando, Él está haciendo milagros, Él está peleando por ti y por mí. Los planes que acariciamos a veces son desbaratados. Algunas personas en las que confiábamos nos han abandonado. Nos ha pasado, ¿verdad? Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado y nos ha tambaleado y tambaleamos, hermano. Alguien que nosotros estábamos esperando que nos podía ayudar nos dejó. Pero, hermano, la palabra dice que debemos solamente confiar en el Señor. Hay que confiar en las personas, hay que amar a las personas, pero tenemos que empezar de que nuestra naturaleza pecaminosa, esta naturaleza, porque somos perdonados nuestros pecados y somos cubiertos y recubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Pero tenemos que nosotros trabajar para que esa relación con el Señor, para que ese crecimiento espiritual que hay tuyo y mío se fortalezca, es a través de la palabra. Tenemos que confiar completamente en el Señor. Dale gracias al Señor por un ángel visible que pone a nuestro lado. Hay amigos, hay hermanos en Cristo, todo, hermano. Pero el Señor nos dijo, en el mundo te vamos a tener aflicción. Y nos vamos a tocar con todo este tipo de situaciones que les mencioné. Pero no permita que nada ni nadie le quite el gozo del Señor. Que usted permanezca creyéndole, sabiendo quién es usted, conociendo su identidad, sabiendo su posición en Cristo Jesús, sabiendo que usted es el hijo amado, la niña de los ojos de Dios, que Dios le ama, no importa cuántas veces nosotros le fallamos, Él es fiel
Él es fiel, amado, y nos va a ayudar a través de su Santo Espíritu que muere en ti y en mí para sacarnos, levantarnos, fortalecernos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Muchas veces intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube la esconde de nosotros. ¿Por qué? Porque nos enfocamos. Y la palabra lo dice bien claro: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Y lamentablemente como seres humanos fallamos y buscamos las añadiduras. No tenga miedo. Dice que vendrán 1000 y 10,000 a mi lado y no temerá mi corazón. Ore por esa persona que tal vez en su momento le hirió. Ore por esa persona que de una u otra manera le quita el gozo del Señor. En estos momentos no podemos armonizar, hermano, los reversos de la providencia con sus bendiciones que tenemos a través de las promesas de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces, hermano? Lo mejor que podemos hacer es pedir gracia suficiente para entender la palabra. Cuando usted escudriñe la palabra, pídale al Señor, no entiende, pídale al Señor que le dé la sabiduría para poder entender la palabra de Dios, para que esa palabra se revele, para que usted vaya creciendo cada día hasta la estatura de varón perfecto. Tenga una relación con el Padre, conozca a su Padre, háblele, Él es su Padre. Él está esperando por usted y por mí. Él no te va a dejar ni desamparar. Dice el Señor en Isaías capítulo 50, capítulo 10. Si camináis en la oscuridad, sin un rayo de luz, poned vuestra confianza en el Señor. Si camináis en la oscuridad, mire, palabra sabia, sin un rayo de luz, o sea, en completa oscuridad, cuando estás ansiosa, cuando tú crees que ya tus fuerzas no te dan, cuando no puedes más, poned vuestra confianza en el Señor. Cuando eres tentado a dudar de la fidelidad del Señor, espera en Él, amados, y pídele su luz, y Él te mostrará su camino en su tiempo, y vamos a ver los resultados, porque Dios no te va a defraudar, ni te va a desamparar. Dios no defrauda a sus hijos, amados. Dios no es solamente fiel en el cumplimiento de sus promesas, amados, sino que también lo es en el cumplimiento de sus amenazas, cuyo juicio lo hemos visto en el Antiguo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Los hemos visto. Dios ama su creación, pero Él aborrece al pecado. Por eso el pecador solo puede buscar refugio en Cristo Jesús. Solamente en Él. Dice que Él es el pan, Él es la vida, es el pan que da vida, es el agua que si tomamos de Él, como se lo dijo a la mujer, del pozo a la mujer, no vas a tener nunca más sed. ¿Por qué? Porque el agua representa la palabra la palabra de Dios. Si tú escudriñas la palabra y tú tienes una relación con el Señor, tú nunca vas a tener sed ni hambre, porque tú estás alimentado espiritualmente. ¿Cuáles son las características, hermano, entonces de la fidelidad de Dios? Veamos 3 aspectos de la fidelidad de Dios relacionadas con su pueblo. Primera de Colosenses capítulo 1, 8, 9 dice que Dios es fiel al proteger a su pueblo. El apóstol, hermano, se refiere aquí a la promesa de que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. La fe de Pablo, estoy hablando del apóstol Pablo, en la absoluta seguridad de la salvación, se basaba no en su fuerza o en su capacidad, amado, para perseverar, sino en la vericidad y la fidelidad de que aquel Dios a quien él servía no le iba a fallar, ya que Dios iba a estar ahí cumpliendo sus promesas. Dios no permitirá, hermano, que perezca ninguno de aquellos que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación, haciéndolos partícipes de la vida eterna. Tú y yo somos partícipes de la vida eterna. Nosotros gozamos de la promesa a través de Cristo Jesús. Dios es fiel al disciplinar a los suyos
y lo vemos en el Salmo 119, versículo 75. Usted sabe, versículo 75, mire lo que dice. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que tu fidelidad y que en tu fidelidad me has afligido. Los juicios del Señor son justos y Él es fiel y Él es juicio. Cuando yo le digo que la justicia de Dios, hermano, a veces nosotros le pedimos, Señor, hazme justicia. Pero la justicia de Dios va a ir a los dos lados. Muchas veces nos pasan cosas porque permitimos que nos pasen. Porque dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Por eso es importante que escudriñemos la palabra, porque el mismo Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que conocer el corazón de Dios, tenemos que conocer qué es lo que tiene reservado Dios para ti, para mí en nuestras vidas. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer cuando todo nos sonríe y también cuando estamos pasando momentos difíciles de severa reprensión. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara de la disciplina. Dios es fiel, pero Dios también es un padre que disciplina, porque nos ama. Yo siempre le digo a los hermanos de la congregación que toda acción tiene una consecuencia. Tenemos acciones buenas, consecuencias buenas, pero si tú actúas en desobediencia, tú vas a tener una consecuencia. Dios te va a librar, pero tú vas a pagar una consecuencia. Dios te va a ayudar, pero habrá una consecuencia, hermano. Porque en esa consecuencia es cuando vamos a recibir la disciplina, cuando vamos a reconocer que hemos fallado, vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a formar nuestro carácter. Reconocerlo así es un acto, hermanos, ¿de qué? De humillación delante de Él y una confesión de que merecemos una corrección. Tenemos que aceptar y decir, Señor, fallé. Caí en esta tentación, pero yo me arrepiento, Señor, porque ya tus pecados fueron perdonados anteriormente, hace 2000 años atrás, pasado, presente y futuro. Lo que nosotros nos arrepentimos de haber fallado y no volverlo a hacer más. Tenemos que reconocer en qué fallamos, hermano. En lugar de murmurar, deberíamos darle las gracias a Dios por la aflicción. El momento que pasamos a veces situaciones por corrección, tenemos que darle gracias al Señor, porque esto está ayudando a fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro carácter. La aflicción, hermano, es compatible con el amor de Dios prometido en el pacto eterno, al formar parte de la administración del mismo. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino que también muchas veces, hermano, mire lo que le pasó. Vamos a leer los Salmos 89, versículos 32 y 33. Salmo 89. Para que ustedes entiendan lo que yo le estoy hablando. 89, capítulo 32 y 33. Mire lo que dice. Entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. Quiere decir que el Señor nos va a librar. Caímos en una tentación, nos va a ayudar. Su misericordia es grande, pero si hemos hecho algo que fallamos, Él nos va a disciplinar. Pero al mismo tiempo su misericordia no va a quitar de nosotros su misericordia. Muchas veces oramos por nuestros hijos y tenemos que decir, Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Sabemos que tal vez te falló en esto, pero ten misericordia. Señor, que tu fidelidad, tu gracia, tu favor lo cubra. Para que él o yo pueda entender, o mi familiar pueda entender que esto no te agrada, Señor. Dios no nos trata, amado, según nuestros méritos, porque nosotros no lo tenemos, sino según su fidelidad
a sí mismo y a su propósito eterno de gracia. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos al libro de Romanos, hermano. Capítulo 8, versículo 30. Y mire lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 8, 30. La palabra del Señor dice así. Y a los que predestinó, a todos, Él predestinó a todos. A estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también lo justificó. Y a los que lo justificó, a esto también glorificó. Cuando dice llamó, justificó, glorificó, la glorificación, aquí está hablando, amado, que la glorificación del creyente, aunque se refiera a la consumación final de su salvación, es tan segura que se describe aquí como que si ya hubiera sucedido. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él ya te conocía desde antes. Él ya había escrito tu libro, lo que vas a hacer, lo que tú vas a vivir. Tú no estás para buscar tu propósito. Ya Dios tiene el propósito para ti. Lo que tenemos que hacer es dejarnos que el alfarero moldee ese barro y nos haga un cántaro precioso que tenga un vino nuevo, un vino de alabanza, de gozo, un vino de saber de el mejor, que de nuestros labios siempre salga una alabanza para el Señor. Dios nos ha dado una demostración, hermano, plena de la permanencia de su bondad hacia sus escogidos, al asegurarnos la certeza de su perseverancia. Él va a estar siempre fiel. Dios, hermano, también se manifiesta en nuestros tiempos de angustia. Isaías, capítulo 43. Vámonos al libro de Isaías. Cuando estamos angustiados, Él se manifiesta su fidelidad. Capítulo 43, 2. Mire lo que dice la palabra del Señor así. Cuando pases por las aguas, ay, hermosa esta palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, te quemará. Mi llama te abrazará. Haga esta palabra, esta porción de la palabra. Cuando usted esté en momentos de angustia, repítasela para que se haga rema en su vida y empiece a experimentar esa paz y esa confianza en nuestro Padre. Porque Dios es el único libertador, hermanos. Es triste reconocerlo, pero en los momentos de la angustia de nuestra vida, aún hasta nuestros amigos consideramos los más fieles, nos pueden abandonar. En esos momentos de crisis no perdemos amigos, solo descubrimos quién eran los verdaderos amigos, amados. Es por eso, por lo que verdaderamente podemos decir, hermanos, que Dios es un amigo fiel, que nunca falla, que siempre estará con nosotros, el que nunca nos abandonará, el que ahí está con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Si vamos ahí mismo en Isaías capítulo 49, versículo 15, dice así: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. La fidelidad también, hermanos, se manifiesta no solamente en nuestras angustias, se manifiesta en nuestras debilidades. Y mire, vamos al libro de Segunda de Timoteo, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 2:13. Mira lo que dice así: si somos fieles, permanece. Voy a leerlo desde el 11 para que lo entiendan. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él va a permanecer fiel.
fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ser infieles a Dios significa apartarnos de sus caminos, volver a hacer lo que le prometimos que ya no íbamos a hacer, volver a caer en el vicio, en pecado, en desobediencia, donde ya el Señor nos había sacado. Normalmente, hermano, las personas cuando alguien que ama hace esto, muchas veces la abandonan o le pagan con la misma moneda, ¿verdad? Pero nuestro Dios es fiel y aunque nosotros le fallemos, Él no nos va a fallar. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dar la espalda, aunque muchas veces nosotros lo hemos hecho con Él. Por todo eso podemos decir, maravillosa es la fidelidad de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y concluyo esta noche diciendo, la comprensión de la fidelidad de Dios nos librará de la inquietud. Porque si estamos llenos de ansiedad, amados, vemos nuestra situación como que con temor o miramos el mañana con pesimismo, estamos negando que Dios es fiel. En segundo lugar, refrenará nuestra murmuración. Tenemos que refrenar cuando entendemos la fidelidad de Dios, refrenará nuestra murmuración porque acallará nuestras quejas impacientes. Y si Dios es honrado cuando dice, y si Dios será honrado al reconocer su amor aún en las pruebas. Tenemos que aprender a reconocer a qué Dios le servimos, reconocer que Él es nuestro Padre, reconocer que sus promesas, Él cumple sus promesas, que así como hizo pasar a su pueblo en tierra seca, en el Mar Rojo, Él va a llevarnos de las manos. A veces estamos pasando tormenta y pensamos que estamos solos, y Él nos lleva cargado, y nosotros pasamos el otro lado. En tercer lugar, yo puedo decir, hermanos, que aumentará nuestra confianza en Dios al poner nuestras vidas y todo lo que tenemos en sus benditas manos. Y persuadidos de su fidelidad, nos contentaremos con su provisión. Y quiero terminar con una porción de las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 4, 19, y dice así: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Qué nos dice la palabra? Encomendar todo nuestras vidas, hermanos. Que cada día cuando abramos nuestros ojos, entreguemos el día al Señor. Que Él haga conforme a su voluntad en el día y que nos ayude a ser canal de bendiciones para otros. Mis amados, yo espero que entiendan que la fidelidad de Dios, como dice el corito, la fidelidad de Dios es grande, es incomparable. La fidelidad de Dios es uno de los atributos de Dios y que se manifiesta directamente en cada uno de sus hijos, en ti y en mí. Que la paz del Señor, la gracia, su misericordia los cubra de continuo, amados. Que el Señor, con su soberanía, como dice la palabra, Él quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros. Abra la ventana en los cielos y que las bendiciones sobreabundan para ti y para tu familia. Declaramos en el nombre del Cristo Jesús que la presencia del Espíritu Santo nos llena de su paz, nos llena de su poder para poder cada día caminar de victoria en victoria. Que la palabra de Él se haga rema cada día en nuestras vidas. Que nosotros tengamos hambre y sed de su presencia cada día. Oh Padre, te damos gracias en esta noche por reconocer, por recordarnos tu fidelidad, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias Espíritu Santo, gracias. Yo en esta noche declaro que tu vida es bendecida, tu familia. Gracias, hermanos, por permitirnos entrar a sus hogares. Recuerden que este mensaje lo subo a la plataforma YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar la fecha y el nombre del mensaje. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, los cubra, hermanos. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.